Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer estas conchitas. Las podemos utilizar como un colgante, unos pendientes o un aplique para un bolso o una prenda. La concha tiene 4 centímetros de diámetro, está realizada con un hilo del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico. Ahora vamos a tejer 3 aumentos de puntos medio altos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta y para hacer un punto medio alto tenemos que echar una hebra. El punto medio alto vamos a tejer en el mismo sitio donde tenemos el marcador, pero en la parte posterior de la vuelta. Hacemos primero un punto medio alto, ahora otro punto medio alto en el mismo punto. Tenemos un aumento de puntos medio altos, hacemos otro aumento de puntos medio altos en el siguiente punto, en la parte posterior de la vuelta. Tenemos 2 aumentos de puntos medio altos, hacemos un aumento más. Ahora hacemos 3 aumentos de puntos altos. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos de puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos que es un poquito más alto que punto alto, pero no llega a ser punto doble alto. Entonces echamos 2 hebras al ganchillo, introducimos el ganchillo en el punto siguiente, cogemos el hilo, primero pasamos el hilo por 2 primeros puntos, ahora volvemos a coger el hilo y pasamos por los 3 que nos quedan. Hacemos otro punto igual en el mismo sitio. Primero pasamos por 2 puntos y ahora por 3 puntos. Hacemos otros 2 aumentos igual que este. Y terminamos con 3 aumentos de puntos doble altos. Ahora echamos 2 hebras, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y ahora cerramos 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Hacemos otro punto igual en el mismo sitio y nos quedan
otros 2 aumentos de puntos doble altos. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, cerramos el punto, cortamos el hilo del anillo mágico, que ya lo tenemos escondido. Ahora enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la última vuelta. Y aquí ya tenemos la concha terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.